Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, sábado 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Quedan 71 días hasta las elecciones y la cuestión es si llegamos. Podría ser que Europa, ante la quiebra de Grecia, decidiera expulsarla del euro para evitar males mayores. El Banco Central Europeo está que se resquebraja solo por haber comprado deuda italiana y española. Y si perdemos eso, pues volvemos a estar en la primera línea de fuego. Todos nos estamos planteando si deberían haberse hecho ya cambios de verdad, cambios estructurales en la economía y en la sociedad española. Eso es que este gobierno no ha querido hacer y ahora dependemos de que los haga Mariano Rajoy. Algunos de esos cambios, ustedes lo ven, empiezan con huelgas el próximo lunes de funcionarios en algunas comunidades. Pero no les cuentan a ustedes cómo está España en ese terreno, por ejemplo. En España tenemos 23 millones de personas en edad de trabajar. De esos 23 millones, pues trabajan efectivamente 18 millones. Luego en el paro están casi 5 millones. Eso suman los 23 de los que les hablábamos antes. De los españoles con trabajo, 3.100.000 son funcionarios. Esto es, cobran de las administraciones públicas. ¿Muchos? Bueno, es un 17%. Más de la mitad de esos 3.100.000 españoles que son funcionarios lo son dependiendo de alguna autonomía. El 56% nada menos. 1.737.000. Otros 800.000 funcionarios cuelgan de los ayuntamientos y el resto, cerca de 500.000, cuelga de lo que llamamos la administración central. La pregunta es si podemos con todo eso. De eso hablaremos también aquí, en Más se perdió en Cuba, y les hablaremos, como no, de si los famosos aprovechan su popularidad cuando tienen cuentas pendientes con la sociedad, y de la riqueza de diputados y senadores, un tema muy sabroso. Y también, claro está, de Cataluña, del bilingüismo, con una encuesta de Intereconomía sobre testimonios reales que les hemos venido ofreciendo, 640 testimonios tomados al azar, opinando sobre este asunto que ha llevado a la Generalitat a no cumplir las sentencias que la obligan a que se pueda estudiar en español como idioma vehicular en la enseñanza de ese territorio. En fin, temas, como ven, no nos faltan. María Zabay. Buenas noches, Javier. Esta noche vamos a contar, como decías, con el testimonio de 4 alcaldes que nos van a contar el drama de tomar posesión en unos ayuntamientos con deudas millonarias que ponen en riesgo la prestación de determinados servicios públicos, como puede ser la recogida de basuras. Por eso nosotros les preguntamos esta noche si consideran que habría que perseguir en los tribunales aquellos cargos políticos que han vaciado las arcas públicas. Si piensan que sí, llamen al 905-810-317 y si piensan que no, al 905-810-318. Por supuesto, saben que también esperamos sus mensajes al 25070 con la palabra Cuba, espacio y todo aquello que quieran contarnos por tan solo €1,42. Y ahora, unos segundos, porque comenzamos ya. ¿Vamos? Vamos allá. Mimosín ha vuelto para quedarse. 2 semanas. 4 semanas. 6 semanas. A diferencia de otros suavizantes, Mimosín Azul contiene microcápsulas que desprenden fragancia más tiempo. Mimosín, 6 semanas de frescor y fragancia. Descubre la gama de Mimosín. ¿Sabes qué significa siempre? Siempre es un sí que no acaba nunca. Sí al lado derecho de la cama. Sí a tener gato en vez de perro. Sí a coche en lugar de moto. Yo te doy mi sí, para siempre. A cambio de eso no te pido nada. Solo que estés conmigo. Movistar da un sí a sus clientes para siempre. Si ya tienes el ADSL y tu móvil con nosotros, ahora disfrutarás de tu ADSL por solo 24,9 € al mes para siempre. Apúntate ya en el 1004. Movistar. Compartida. La vida es más. Historias de la Provenza. Muchas gracias. El gel de ducha de Le Petit Marseillais con leche de almendras dulces deja en tu piel una suavidad que no querrás perder. Le Petit Marseillais. Vive lo natural. Descubre un mundo de fragancias con Le Petit Marseillais.
Adivina adivinanza. Cuidado por dentro y fresco y brillante por fuera. ¿Qué es? Un pelo happy. Champú Johnson's Baby. Por un pelo happy. Now, everybody. Esta noche en Más se perdió en Cuba, los ayuntamientos están a dos velas. Les presento en primer lugar a la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches. Usted se encontró al llegar a la alcaldía 162 millones de deudas sin que las argumentasen papeles que acreditasen esa deuda. ¿Eso es así? Algo más. ¿Algo más? Sí, exactamente 175 millones de euros que venían además refrendadas por un informe del interventor municipal, de tal manera que es una cifra oficial. El problema, dicha así la cifra, puede ser bueno, malo o regular, pero cuando a eso se añade que el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Aranjuez, el presupuesto anual, es de 47 millones de euros, pues es cuando uno se hace alcance exacto de cuál es la situación de absoluto caos económico que existe en el Ayuntamiento de Aranjuez por la gestión nefasta del gobierno anterior socialista. Una de las cosas inolvidables que nos ha dado este relevo en el Ayuntamiento de Aranjuez es enterarnos de que el anterior alcalde, Jesús Dionisio, del Partido Socialista Obrero Español, tenía gastos en su visa muy peculiares. Sí. Por ejemplo, uno que decía full day en Machu Picchu, servicio, grupo y comida, 539 euros, que en Perú esto es una pasta, ¿eh? Aquí Así también, pero en sí, Perú sí. tela marinera. Sobre todo si es a costa del erario público y por lo tanto ha de considerarse un gasto absolutamente innecesario, superfluo y yo diría incluso irresponsable dada la situación económica del Ayuntamiento de Aranjuez. No es el único, este no es sino un ejemplo de la política despilfarradora que Jesús Dionisio, el anterior alcalde socialista, llevó a cabo en el Ayuntamiento de Aranjuez. Hay otros, hemos pagado cantidades millonarias por el simple hecho, por ejemplo, de saber cuántas veces se mete la palabra Aranjuez en un buscador de Internet. Sí, ha habido cosas bastante sorprendentes de las cuales nos hemos ido enterando. Claro está, usted se ha ido enterando una vez se ha sentado en la silla de alcaldesa, ¿verdad? Por ejemplo, que estaba sin pagar la póliza de seguro, que una compañía ahora le reclama 107.000 euros, o una bien llamativa, que es que, bueno, hay un festival de música antigua que recibieron el dinero de la comunidad para atender su financiación, que ese dinero se gastó en otras cosas, 21 millones de las antiguas pesetas, 127.000 euros, y que esa pasta no sale por ningún lado. Así es, ha tenido, a pesar de tratarse de subvenciones finalistas y por lo tanto que solamente ese dinero podía ir destinado a ese gasto en concreto, pues al final lo que ha sucedido es que ha ido dentro de la caja fija o de la caja única del Ayuntamiento de Aranjuez, pues a pagar cualquier otro gasto que váyase a saber cuál ha sido. En cualquier caso, la irregularidad es manifiesta porque ese dinero debería haberse empleado efectivamente para el motivo y el objeto para el que fue concedido. Pero hay otros gastos también con los que nos encontramos y con deudas que nos encontramos que debido además a que no solamente es una gran deuda la que nos han dejado que va a arrastrar el futuro de la ciudad durante muchísimos años, hay también la situación que no se produjo un traspaso de poderes al uso como debería haberse producido en una ciudad como Aranjuez, que está en el marco de un Estado democrático y de derecho. Bueno, y desde luego el fundamento básico, casi mejor darse a la fuga, ¿no? El fundamento básico en la democracia es la alternancia de poderes. El hecho de que además no se produzca ese traspaso normalizado de esos poderes, pues es sorprendente. Pero no solamente es sorprendente, produce consecuencias muy negativas. Y es que, por ejemplo, nos enteramos una vez en el ejercicio de la acción de gobierno, a los 2 días de estar en el gobierno, que había sido notificado el día 9 de junio, nosotros tomamos posesión el día, yo personalmente con la alcaldesa, el día 11 de junio, el 9 de junio había sido avisado el Ayuntamiento de Aranjuez de corte de suministro eléctrico en 5 dependencias municipales, entre ellas, por ejemplo, la comisaría de la Policía Conjunta, el Polideportivo Municipal o el Centro Cultural. Ese hecho provocó en que nos encontramos que, afortunadamente, pero además por una información ajena al propio Ayuntamiento, una llamada telefónica, me encontré en la tarde inmediatamente anterior a la que se iba a producir el corte con esa información. Afortunadamente me puse de manera inmediata en contacto con la persona en cuestión para poder resolver la situación. Pero nos podíamos haber quedado sin suministro eléctrico debido a ese no traspaso regular de poderes que debería haberse producido. Y esta misma semana
Nos hemos encontrado que el día 7 de septiembre exactamente nos acabamos de enterar por parte del otro suministrador eléctrico, de una factura de 2.300.000 euros también de suministro eléctrico relativo a las calles que está sin pagar. Pues me disculpará, pero me parece apelotante, ¿eh? Me disculpará el término. Les vamos a dar un consejo comercial y enseguida estamos de vuelta. Y hablando de problemas, uno de los que se ha visto acuciado con la crisis y bastante es la seguridad. Estamos hartos de oír a la gente contar cómo les han entrado a robar en sus casas. Y lo que es peor, a veces los delincuentes lo hacen a sabiendas de que la familia se encuentra en el hogar. Lo que está claro es que no podemos seguir así y nosotros lo que les proponemos a ustedes es que instalen una alarma. ¿Cómo? Llamando al 902 11 99 22. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio mensual de 24 euros, Securitas Direct les ofrece una alarma de alta seguridad con imagen y aviso a la policía que protege sus casas y les protege a ustedes. Y si llaman ahora podrán conseguir de regalo un Samsung Galaxy Mini con el que podrán ver y escuchar en todo momento lo que sucede en su casa, estén donde estén ustedes. Lo que oyen, tendrán su casa bajo control en todo momento. Recuerden 902 11 99 22. Llamen ahora y protéjanse. Estamos con María José Martínez, alcaldesa de Aranjuez. La suerte es que ese tribunal, que nadie sabe muy bien en qué pasa las horas, porque siempre llega tarde, el Tribunal de Cuentas se ha fijado en ustedes y ha dicho que va a fiscalizar la acción de gobierno del anterior Ejecutivo Municipal. Así es, afortunadamente, y he de decir afortunadamente porque es importante también que un órgano fiscalizador entre en el Ayuntamiento de Aranjuez y diga con la credibilidad que los organismos oficiales deben tener cuál es el alcance exacto de la deuda, cuál es el alcance del pufo económico socialista que hay en este momento en el Ayuntamiento de Aranjuez. ¿Y ahora qué, María José, qué medidas vais a adoptar? Pues lo primero de todo, estamos adoptando ya, de hecho, medidas desde el día siguiente. Es un riguroso plan de austeridad donde hay medidas de todo tipo. Hemos reducido, por ejemplo, las tenencias de alcaldía, hemos reducido un 60% los cargos directos de nombramiento por parte del equipo de gobierno. Hemos reducido también numerosísimos contratos. Estamos negociando con todos los proveedores del ayuntamiento a fin o bien de resolver contratos, sobre todo prestaciones de servicios, para que las presten ahora empleados municipales y por lo tanto ahorrar ese coste. Hemos negociado, por ejemplo, en el caso de las fiestas que acaban de pasar con todas las empresas que tienen relación con la ejecución de unas fiestas en un municipio y hemos conseguido reducir un 40%. Vamos a eliminar la figura del defensor del ciudadano, que también existe en el Ayuntamiento de Aranjuez, y así un largo etcétera. Yo, por ejemplo, he renunciado al coche oficial del anterior alcalde, que valía 60.000, un coche de 60.000 euros, por cierto. Hemos renunciado también, por ejemplo, a las comidas. Yo he dicho claramente que se trabaja en los despachos y no en los restaurantes y, desde luego, hemos renunciado también a esa tarjeta de crédito que por importe de 24.000 euros disfrutaba el anterior alcalde socialista. Pues, doña María José Martínez, mucha suerte y muchas gracias por estar aquí. Suerte de verdad, porque la va a necesitar. Ese plan de austeridad seguramente tiene costes en política. Pues seguramente que los tenga, pero habrá que asumirlos. Y una cosa solo, Xavier, porque como he oído la pregunta que has lanzado, no quiero ser poco modesta, pero... Mójese. Sí, no, es que además lo que quiero decir, y no quiero ser poco modesta, insisto, fui la primera que dije precisamente, dada cuando conocí esa situación en el Ayuntamiento de Aranjuez, en mi ayuntamiento, que precisamente estas actitudes de despilfarro letal para los ayuntamientos deberían ser tipificadas en el Código Penal. Es irresponsable al máximo que un gestor público pueda irse de rositas dejando un ayuntamiento, como es el caso del Ayuntamiento de Aranjuez. Por lo tanto, está claro lo que yo votaría o decidiría en la pregunta que habéis lanzado. Está muy claro. Muchas gracias. No crean que es un caso aislado. Media España está igual, donde se ha producido alternancia política y se han puesto las pilas para ver cómo estaba la cosa pública. Han descubierto que estaban sentados sobre un auténtico polvorín. En Andalucía, por ejemplo, es el caso de Almonte. Nos acompaña también esta noche su alcalde, José Antonio Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, señor. Ustedes le deben hasta al Gobierno central 861.000 euros, según creo. Sí, señor. Bueno, pero igual que Almonte, el resto de los pueblos de Andalucía, que gobierna el Partido Socialista, no digo ninguna barbaridad. Le debemos al Estado, le debemos a la comunidad autonómica de Andalucía, le debemos a gestión tributaria,
le debemos a la compañía de agua por unos anticipos, le debemos a la compañía que nos suministra, que nos presta el servicio de la basura, le debemos 3 años de luz que no se ha pagado a la compañía de electricidad, le debemos a Telefónica, le debemos, es decir, debemos, bueno, podría decir otra vez, debemos hasta de callarnos en este caso. Es inaudito que un ayuntamiento, es decir, no tenga ni para pagar los gastos corrientes, la luz, el agua, los servicios básicos que se prestan, que además, como bien dice la compañera, son servicios finalistas, es decir, el ciudadano paga, yo pago el agua, yo soy contribuyente, pago mis impuestos, pago mis tasas y por tanto esa tasa tiene un fin concreto que es pagar el servicio que se presta, que es la basura. No se hace o no se ha hecho en los últimos 3 años. Usted, alcalde, llegó a la situación de serlo gracias al voto de un concejal de Izquierda Unida. En definitiva, usted está apoyado por Izquierda Unida en su municipio, su alternativa. Y yo le quería pedir 2 ideas, porque yo creo que la gente no se da cuenta. ¿Qué es eso de las deudas con el club de golf? Bueno, las deudas con el club de golf. Es un poco larga la historia. De todas formas, no es un concejal el que nos apoya o me apoya en la investidura el día 11 de junio. Son 2 concejales de Izquierda Unida. Y un poco por contextualizar el escenario político de Almonte, Almonte es un pueblo que lleva 32 años en monocolor. Partido Socialista durante los últimos 32 años. Es decir, es el primer cambio democrático, la alternancia política que se hace en Almonte es ahora gracias a Izquierda Unida, que se hace además un poco, bueno, porque en realidad el pueblo lo que ha pedido es cambio, evidentemente, y el cambio de 32 años es el que ha sido, es apoyar lo coherente y lo sensato, a pesar de que algunos hayan dicho lo contrario. El campo de golf era una actividad privada de un ex alcalde socialista que en su día tuvo la oportunidad de hacer una buena gestión del campo de golf, no la hace, pone unas condiciones urbanísticas determinadas que impiden que el campo de golf se desarrolle como tal y, bueno, el ex alcalde de Almonte ahora en su día hace una recalificación del terreno una vez que el anterior alcalde compra el terreno. A partir de ahí, pues una pura especulación urbanística. Cuando ya termina la especulación urbanística ya no tiene fin y lo que queda es gestionar el deporte, el golf como tal. Y como ya no es rentable, lo que hace el ayuntamiento de Almonte, alcalde, ex alcalde, es comprarle a su socio la gestión del campo de golf, el campo de golf en sí. Y lo compra en 7,5 millones de euros, 7,5 millones de euros, en plena crisis económica, cuando los técnicos municipales lo valoran en 2,8 millones de euros. Es decir, hay una diferencia de 5 millones de euros, casi 1.000 millones de las antiguas pesetas, que difieren ahí entre los técnicos municipales y lo que realmente paga el ayuntamiento por eso. Esas son las deudas que tiene el Ayuntamiento de Almonte con el campo de golf, además de comprar una entidad con deudas. Es decir, la última cuenta de pérdidas y ganancias arrojaba una cantidad de 600.000 euros en negativo. ¿El total de las deudas de su municipio, 13 millones de euros, es eso? La deuda con los proveedores es de 13 millones de euros, con las entidades bancarias de 26. En total arroja una cifra de 60, casi 60 millones de euros. Ya. Pues menuda herencia le dejó a usted el anterior alcalde, Francisco Bella. Sí, no solo la herencia. Yo estoy convencido que vamos a salir de la crisis. Estoy totalmente convencido porque tenemos recursos, somos capaces y vamos a escatimar y a poner todo lo que tenemos que tener encima, igual que el resto de los compañeros que hoy nos acompañan, que por cierto, además, coincidimos, tenemos algún denominador común, además de las deudas y tener que sacar al pueblo adelante, que es que hemos llevado 8 años en oposición y además llevamos 90 días de gobierno, ¿no? Vamos a salir de la crisis, que es lo importante. Tenemos recursos, creo que somos capaces, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien, pero es que además el ciudadano tiene que ser consciente de ello. José Antonio, yo le veo muy positivo y dice que tienen recursos. Me gustaría saber a mí qué recursos son y un poco en la línea de lo que le preguntaba María José, qué soluciones, qué van a hacer ahora para
solventar esa deuda de 5 millones de euros que tienen con la empresa que les presta los servicios de recogida de basuras, esos 600.000 euros que deben en luz y otras tantas facturas que decimos adeudan unos cuantos millones de euros. O sea, ese positivismo, ¿cómo lo va a plasmar en papel y en acciones? Almonte siempre ha sido un pueblo rico en recursos, de hecho lo es. Otra cosa es que no se haya gestionado bien, ¿no? Pero en principio el plan de austeridad será el primer objetivo a cumplir, donde llevaremos, bueno, en principio la primera medida que hemos tomado es reducir los sueldos de los concejales y reducir los gastos de los órganos de gobierno, hasta reducir en esta legislatura un total de 837.000 euros. Es decir, la primera medida de austeridad. Por otro lado, hacer un buen recorte, ajustar el cinturón en los gastos de personal y los gastos superfluos, gastos corrientes, evidentemente, que son muchos. Por ejemplo, ayer dábamos cuenta de una factura de 2 teléfonos, dábamos cuenta de una sola factura de 1.000 euros. Me refiero a un móvil. 1.000 euros. Es decir, este tipo de gastos superfluos al final de cada año arrojará una cifra entre 200 y 300.000 euros. José Antonio, etcétera. Mucha suerte también. Muchas gracias. Gracias por estar con ese aquí. Positivismo. Les presento un tercer caso. Es el alcalde de Olías del Rey, en Castilla-La Mancha, y que además de ser un pueblo con mucha historia, es el pueblo donde reside José Bono. Les presento ya sin más. José Manuel Trigo, buenas noches. Buenas noches. Usted me dice que cuando toma posesión abre el cajón, por decirlo de algún modo, de cómo están las finanzas locales y se encuentra 70 euros. Un billete de 50 y uno de 20. ¿Eso es así? Bueno, exactamente, como no los tenemos ahí en metálico, pero podría ser así. Eran 70 los euros que usted porque yo hablé con el secretario para el primer día que me senté y me dijo que había 70. Después a los 2 o 3 días lo conté ya otra vez y ya pedimos los saldos cuando nos lo dieron y había unos 1.000 y pico, 2.000 euros de alguna licencia que había entrado, ¿sí? Caramba. Pero ese día había 70, es que hay días que no hay nada, ¿eh? El total de deuda de su municipio es unos 8 millones. 8.600.000. Vaya tela. Está bien. ¿Y no ayuda en nada que Bono sea residente en la localidad? Pues no, lamentablemente no ha ayudado nada, todo lo contrario. Cuando ha estado él de presidente de Castilla-La Mancha y sus muchachos han estado en el pueblo nuestro, lo que han hecho es el boquete porque cogieron el ayuntamiento sin deudas, incluso con dinero en metálico. Tenían una deuda a largo plazo, pero pequeñísima. Y le dejamos hasta 20 millones, hace 8 años. ¿Y las nóminas cómo van? Las nóminas muy mal. El problema que tenemos, lo estábamos comentando, porque yo creo que padecemos todos el mismo catarro. Nosotros tenemos el otro día hice una previsión de ingresos y gastos hasta final de año, y tenemos de ingresos unos 900.000 euros, y de gastos tenemos 1.500.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que si no tomamos medidas contundentes de aquí a diciembre, solo en estos 4 meses se nos irán 600.000 euros, sin hacer nada extraordinario, ni pagar facturas, ni nada, sino manteniendo el estatus que tenía el anterior equipo de gobierno. ¿Y cuáles son esas medidas contundentes? Pues las medidas contundentes, como también muy bien han dicho mis 2 compañeros, pues tiene que ser sacar la cuchilla y empezar a cortar en los gastos que entendemos superfluos o aquellos de los que se puede prescindir. Nosotros, por ejemplo, no es mucho, pero es que son muchos pocos que suman mucho. ¿Qué hemos hecho? Pues lo mismo, quitarnos los sueldos, el concejal y el teniente de alcalde, hemos prescindido de cobrar nada del ayuntamiento, rebajar en las comisiones de trabajo, comisiones informativas, rebajar el precio que tienen, y hemos empezado a mirar con lupa todos los gastos que hay de proveedores, mirarlos. Y ahora tendremos que hacer un ajuste un poco más duro. Un ajuste más duro, ¿qué quiere decir? Pues sin tocar los aspectos sociales, en lo que podamos, que vemos que está hinchado, pues habrá que recortar y habrá que disminuir. ¿Cómo puede ser el caso de personal? Pues es un ayuntamiento que entendemos que está sobredimensionado. Entonces, sin tocar, procuraremos tocar lo menos posible los puestos de trabajo, pero claro, habrá que tocar algunos aspectos porque es que no podemos pagar la nómina. Si seguimos así, en diciembre es que habrá que cerrar el ayuntamiento. Está claro.
Y en esa perspectiva, ¿algún reproche que hacer a la administración anterior? ¿A la administración anterior se refiere usted a la autonómica? Claro. No, a la administración de Olías del Rey, al anterior equipo municipal. Bueno, pues hombre, yo creo que quien deja un boquete de este calibre, pues no un reproche que le haga yo, es un reproche que le tienen que hacer todos los ciudadanos. Porque cuando lleguemos nosotros ahora recortando, la gente tiene que entender en todos los casos que estamos recortando y tapando un agujero que otro ha hecho. Tanto a nivel autonómico, que le está pasando a María Dolores de Cospedal, como a nivel municipal. Es que no hay más remedio, porque es que hay que pagar más de 1.700 facturas. Y esas las tendrá que pagar alguien, porque hay autónomos, hay empresarios, hay mucha gente que se está arruinando por culpa de ayuntamientos como este. Ese es el reproche, que han creado pobreza y han creado paro. Muchas gracias, señor alcalde. Mucha suerte también en Olías del Rey. ¿Saben ustedes que un 40% de la gente no oye bien? Que cuando se sienta a ver la televisión no se entera de lo que dice, que la pone muy alta, que molesta a la gente, que molesta a los que están a su alrededor. Pues abran sus oídos a la vida y al sonido con el nuevo amplificador Sonovida, el más pequeño y el más ligero del mercado, pesa solo 3 gramos, aquí lo ven, y desde ahora podrán escuchar todo con gran nitidez y potencia hasta un radio de 25 metros, sin notar, ojo, sin notar que ustedes lo llevan puesto. Además lleva baterías de litio, con lo cual ustedes van a ahorrar un montón de dinero en pilas. Llamen ahora mismo a Publipunto 902-180-190, 902-180-190 o comuniquen con publipunto.com y pidan su Sonovida. El precio es de 109 euros, pero ahora pueden adquirirlo en una oferta de lanzamiento por tan solo 69 euros con 95 céntimos. Les repito el número. Contacten con el 902-180-190 o bien con publipunto.com y a partir de tener este aparatito podrán oír todo como el resto y enterarse absolutamente de todo, que es lo que cuenta. Seguimos con nuestro recorrido en esas alcaldías donde el relevo político ha supuesto un verdadero problema. David Pérez es el alcalde de Alcorcón. Buenas noches, don David. Hola, buenas noches. Le agradezco mucho también que esté con nosotros aquí. Yo les agradezco a ustedes. Se ha encontrado con una papeleta muy complicada. Al llegar a la alcaldía se ha encontrado con que sus anteriores, sus predecesores, no habían pagado siquiera la seguridad social de los empleados municipales. Y entonces la tesorería de la seguridad social, como con cualquier otro empleador, les ha exigido, les quiere embargar por esa deuda. Sí, así es. Realmente es exactamente como lo has explicado. Mis antecesores socialistas pues actuaron de una forma que debería estar erradicada de cualquier administración y debería estar penada. Si la falta de vergüenza fue delito, pues desde luego esta gente tendría que responder, porque lo que han hecho es un abuso tan tremendo del dinero. No se oye bien. Sí, le ruego repita, sí. Sí, nos han dejado una deuda de 45.000 millones de pesetas en este momento que tenemos que pagar, y parte de ellos efectivamente es la deuda con la Seguridad Social, que son 7 millones, de los cuales 1 millón corresponde a cuotas que son la llamada cuota obrera, que es para los derechos sociales, que yo digo, ¿cómo es posible que un partido que se dice socialista obrero no pague la cuota obrera, que es precisamente para los derechos sociales de los trabajadores? Ya. Y eso además no estaba declarado, porque usted no sabía, hasta llegar la carta de la Tesorería de la Seguridad Social, no sabía de la existencia de esas deudas. Exactamente, porque el Partido Socialista mintió a la ciudadanía de Alcorcón, y si no llega a ser porque el Partido Popular ganó las elecciones, y nunca hubiéramos sabido que la deuda del Ayuntamiento de Alcorcón son 250 millones de euros, esos 45.000 millones de pesetas que os decía. Es decir, que ellos tenían, lo más que llegaron a reconocer, con la opacidad que tenían cuando gobernaban, que era imposible que nos dieran un solo papel, lo más que llegaron a reconocer eran 53 millones de euros. Ahora ya tenemos el informe oficial del interventor municipal, que por tanto eso es indiscutible, lo que ahí pone es el dato oficial, que son eso, 250 millones. Pero efectivamente, como muy bien decías, estaba oculto también esta nueva deuda, porque una de las cosas que está pasando conmigo y con otros alcaldes que están en mi situación es que cada día descubrimos un nuevo pufo. Entonces, pues vamos poco a poco administrándolos como podemos, y ya pues la verdad es que la indignación está dando paso verdaderamente a la necesidad de que se haga justicia. Es decir, es que no hay derecho a que se gestione así
el dinero de la gente. O sea, esto es intolerable y yo creo que es un crimen contra una ciudad, someterla a esta quiebra, porque el PSOE se ha convertido en eso, en una maquinaria de quebrar ayuntamientos, de destruir empleos, de arruinar ciudades. ¿Usted estaría de acuerdo en perseguir penalmente a los que han vaciado las arcas públicas de los ayuntamientos como el suyo, por ejemplo? Sin duda. Yo creo que, y yo mismo quisiera tener que someterme, como cualquier persona que tenemos que gestionar recursos públicos, yo estaría encantado de someterme a eso. Es decir, uno tiene que ser responsable cuando maneja el dinero. Lo que no puede ocurrir es que, mientras que, por ejemplo, tanto yo como mis concejales, pues tenemos comidas de trabajo, no se nos caen anillos por ir y tomarnos un menú pues de 7, 8 euros y comemos divinamente y no nos pasa absolutamente nada. ¿Por qué los antecesores socialistas no salían sus comidas por menos de 400 y más euros? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una comida normal de trabajo cueste ese dinero y yo tenga un taco de facturas que pagar? Porque encima no las pagaban. ¿Por qué tengo que pagar yo ahora esa fiesta? ¿Por qué tengo que pagar una pantalla gigante que se compró el señor alcalde que costó 50 millones de pesetas? Y cuando no pagaba, por ejemplo, las becas de comedor, ni pagaba 3.000 euros que tenía que pagar a cada colegio, no se los pagaba y sin embargo luego se gastaban dinerales en viajes, en comilonas, sí, pesetas. Se gastaron en plena crisis en catering, 100 millones de pesetas. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza, tanta desfachatez y tan poco sentido del respeto hacia el dinero público? David Pérez, alcalde de Alcorcón, mucha suerte también y muchas gracias por su testimonio que nos ha dejado bastante boquiabiertos. Nos vamos a publicidad y debatimos sobre este y otros asuntos.